cuento un cuento y usted me lo va a creer, pero si yo le cumplo unas reglas, es decir, eso es un contrato que se hizo. Eso es un contrato que se hizo en el comienzo de la humanidad. Es decir, García Márquez dice que la humanidad se divide entre gente que sabe contar un cuento y otros que quieren escuchar. Pero es que todo el mundo no sabe contar un cuento. Hay gente que tiene un artificio muy grande para contar un cuento. Hay quienes te cuentan un cuento y se aburren, todo el mundo se aburre. O hay quienes te cuentan una verdad y vos no las crees. Y hay quienes te cuentan una mentira y vos las crees. Porque está muy bien contada. Por ejemplo, mi hermana mayor es una mentirota a mí. Desde chiquitico sabía mentir. Y hacíamos algo y llegamos a la casa tardísimo y ay, mira, me van a pegar. Cuando era niño, ¿qué va a pasar ahora? ¿Me van a pegar ahora? Y echaba un cuento que mi mamá la felicitaba. Y mi hermano mayor era tonto. Y siempre decía una verdad y no la creía. Entonces la literatura es algo que el que puede contar un cuento muy bien contado, ahí sea falso, pero lo llena tal de verosimilitud. Y la humanidad entera, desde la época de Homero, se ha gastado años, los grandes escritores, en saber cómo hago para que me crean este cuento. Pero lo primero es que vos tenés, como ser humano, hay un sentido crítico. Y por ejemplo, mi hermano mayor, ¿tú no conoces a Iván? No. Mi hermano mayor no puede leer nada. Porque lo primero que te pregunta, ¿esto fue verdad o no? Un tipo que tiene formación científica, entonces no se puede. No se puede porque pues, dame la posibilidad. Dan la posibilidad. A eso los ingleses, uno de los grandes escritores, el mejor escritor sobre Shakespeare, Samuel Taylor Coleridge, Coleridge creó una teoría, que es la teoría que Borges usa. Es que Borges no dice que es de Coleridge, que se llama la fe poética. ¿Qué es la fe poética? Coleridge dice, es la momentánea suspensión de la duda. O sea, usted me va a dar a mí una momentánea suspensión. Deme la posibilidad que yo le cuente. Y verá. Entonces, ¿qué pasa? Con elementos mágicos, o como diría Vargas Llosa, ¿sí? Con elementos hechiceros, yo esa parte crítica suya la voy a derrumbar. Si usted me da derecho, si usted me da posibilidad, deme 5 páginas. Y yo le voy a anestesiar a usted su sentido crítico. Le voy a dejar nada más lo imaginativo para que usted goce. Por ejemplo, mi hermano solamente 100 años de soledad. Un día la presté, una desconfianza, y me dijo, oye hermano, me he leído 200 páginas que coloqué. Pero no, pero ya pudo pensar. Y que va y me dijo, no, pero es que hay que le creo todo. A ver, García Márquez es un mago. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se trata de erosionar el sentido crítico del lector. ¿Y con qué? ¿Con qué? Eso siempre. Eso sí ya de maestro. Entonces, aquí, por ejemplo, todo el mundo cree que puede escribir en Colombia, en América Latina. Y voy a contar un cuento sin ninguna. Por ejemplo, lo que le pasa a este señor. Primero, el ritmo. Un escritor que no tenga ritmo no vence. ¿Usted por qué? Usted es músico, ¿por qué una melodía pega? Bueno, ustedes son bailarines de salsa, aquí casi todo el mundo baila salsa. ¿Por qué cuando van a bailar la gente dice, no, eso no? Porque no hay ritmo. La música no se deja llevar. En el siglo XVII, en el siglo XVIII hubo una gran discusión entre Rousseau y uno de los grandes músicos franceses del momento, donde Rousseau dice que la base de la música es la melodía y el músico dice que no, que es la armonía. Es una discusión muy seria, ¿no? Porque Rousseau no era un filósofo, era un músico. Y lo que pasa es que Rousseau logra demoler al otro porque lo lleva al campo de la filosofía y ahí dice la paliza de la vaca. Pero pues el otro no quedó muy contento con la teoría que es la armonía. Eso en la literatura existe, que es la armonía, el hilo narrativo de la persona que está hablando, que entra, ese hilo que cuenta todo el tiempo, ese sería el hilo conductor, esa es la línea melódica. Y cuando todas las voces hablan y empiezan a decir cosas, esa sería ya la composición de la armonía. ¿No ha pensado? Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, este ejemplo lo doy, yo puedo decir, voy a contar este relato. Cansado de la península ibérica, un soldado se dio en batallar en lugares bajos de las antiguas leyendas medievales.
contando un cuento, ¿no? Pero si alguien dice, harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en las vastas geografías de Ariosto, esa está diciendo otra cosa diferente. Está diciendo lo mismo, pero me lo leo muy bien. Mire, harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en las vastas geografías de Ariosto, lejos del ídolo de oro de Mahoma que robó Montalbán. De mansa burla consigo mismo, ideó un hombre que, perturbado por lectura fantástica, se dio en hacer proezas en lugares prosaicos llamados el Toboso con tierra. Y eso no es poesía, eso es prosa. Pero no sería una prosa poética. Pero es una prosa. No le quiten, es una prosa. ¿Ya? Lo que pasa es que la prosa de la poética es mala. Es prosa, es prosaica. Entonces hay que empezar a distinguirlo. No, es que no se puede escribir hoy en día, que no se puede escribir sin adjetivos. No, estamos hablando del mejor prosista de todos los tiempos, de la lengua castellana Borges. Ahora, a mí no me engaña, vamos a ver qué fue lo que hizo. Harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en la vasta geografía de Ariosto. Hay un secreto. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay una simetría entre los sonidos, la O y la A, donde abre cierra con la A y cierra con la O. Harto de su tierra de España, un viejo soldado del rey buscó solaz en la vasta geografía de Ariosto. Eso es lo que le da el ritmo. Yo puedo decir, un joven, y dígame si esto no es un cuento. Esto es un cuento de un mal prosista, pero un cuento. Atormentado y desanimado por la infidelidad del amor, se sentó al amanecer viendo el muelle de un río donde llegaba el mar, y ahí pensó en esa amada que lo había dejado, que todo se lo llevó, que todo fue tan lejano. ¿Sí? Pero si llega uno y dice, emerge tu recuerdo de la noche en que estoy, el río anuda al mar su lamento obstinado, abandonado como los muelles al alba, es la hora de partir, oh abandonado, sobre mi corazón llueve frías corolas, oh sentina de escombro, feroz cola de náufrago, todo te lo tragaste como la lejanía, como el mar con el tiempo, todo en ti fue naufragio. Ahí hay una composición literaria. La otra no es literaria, la otra es como escriben aquí. Hay que empezar a diferenciar, entonces que si no se puede hacer la segunda, yo no hago nada. Esa otra yo le hago las que quiera, y mejores. Aquí escriben así, porque no saben tener literaria. ¿Qué fue lo que hizo el otro que no pudo? Midió, tiene ritmo. Dante sabía eso. Dante sabía que lo primero que tenía que colocarle a su obra era el ritmo. Y por eso otra vez volvemos. En medio del camino y nuestra vida, mi mi trovai per una selva oscura, que la que eres marrita. Ahí hay secretos. Vita con una vita y va abriendo y cerrando. Ah, cuánto alir, cuál era cosa dura, esa selva selvaje de áspera forte que inclinó a la paura. Y tanto que cuando cede la voz, el ritmo no se pierde, es hablar al otro y lo mete en el ritmo. Virgilio le dice, ma tu perché ritorna tanta noia? ¿Por qué regresa siempre este coraje? Perché no escala el convulso monte que principio carrión de tu novia? Y utiliza la palabra carrión, que en italiano antiguo es razón. Y él dice, ah, lo reconoce. Y vuelve al ritmo. Ah, tu sei Virgilio, aquella fonte que expande di parlarsi largo fiume, e pose lui con vergognosa fonte. Ah, tú eres Virgilio, aquella fuente que expande de hablar, que al hablar expande, que no se puede traducir, que al hablar expande el gran caudal de su oratoria. Me puse yo con vergonzosa frente. Me puse Luis con vergonzosa frente. Ahora, ahí hay un secreto, ustedes miran los estudios que hay, le dice que expande de hablar sin algo fiume. La palabra fiume, en francés existe, fiume, el río. No, En italiano es río, fiume. Y los antiguos medían al gran poeta, al poeta más grande de la humanidad le llamaban el fiume. Y a Virgilio le llamaban el fiume. Virgilio era un fiume. O sea, William Ospina era un fiume, por el gran caudal de la oratoria. Tenía cantidad de palabras y palabras. Como dice un amigo, es que William Ospina no tiene neuronas sino palabras. Y es verdad, es que William, eso es una cosa que...
Y le sale y le sale y le sale y dice, pero ¿dónde? Eso no fue mío. Y por eso le dice, que usted Virgilio, aquella ponte que expande el gran largo fiume, que expande el gran caudal de su oratoria. Era un secreto. O sea, en Dante cada verso tiene un significado muy grande y lo otro es que, vamos matando temas, ¿no? Ya vamos a regresar a Gliceni. ¿Por qué escoge a Virgilio? ¿Por qué no escogió a Homero? Para que lo lleve. Si Virgilio tampoco está en el cielo ni en el paraíso, Virgilio va condenado al infierno, porque Virgilio no fue bautizado. Por eso está ahí metido en el infierno. Ahora no tiene la culpa, ¿no? Porque Virgilio vivió antes. Porque Virgilio Virgilio en la Égloga 4, nadie sabe por qué, habló de la venida de Cristo. Antes de Cristo, dijo que venía el Mesías. Eso es un secreto. La Edad Media, para la Edad Media no era un poeta nomás, era un iniciado por haber dicho cosas. Y uno lee la Biblia y dice, ¿verdad? ¿Cómo haría para saber que venía? Yo tengo mis razones. Yo digo que en el germen platónico venía ya yo digo que en la filosofía platónica venía el germen del monoteísmo. Yo creo que es por eso. Total es que, bueno, Virgilio está ahí y porque Virgilio, de todas maneras, es que le sirve como ritmo, ¿sí? Primero porque el capítulo sexto, el canto sexto, es el canto de la bajada al infierno. Y Dante necesita recuperar esa bajada al infierno. Y segundo por el ritmo. El ritmo de la Eneida es tal vez más grande que el de la Odisea y más grande que el de la Divina Comedia. Que Virgilio era un rítmico. También sabía, es que los antiguos sabían muchos secretos literarios que no sabemos nosotros. Mire por ejemplo la Eneida y no tiene, en la traducción colombiana, que es la mejor que ha habido, la de Caro. Caro hizo una traducción de la Eneida impresionante. Esa la conoció Borges hasta que tenía 40 años. Tanto que hoy hay un chiste muy bueno. Cuando Borges en Zurich le prestaron la Eneida en latín, Borges la conocía por la traducción del colombiano, que es tan buena, que es casi como leerla. Al otro le preguntaron, bueno, maestro, ¿qué le pareció? Y dijo, parece la traducción de un poema colombiano. Homenajeando tanto a la traducción de nosotros. Y esa traducción de unos versitos de la entrada. Canto, asunto marcial, alero de canto, que de Troya lanzado y Troya vino, que ora en mar, ora en guerra, sufre tanto, del uno decoroso y del destino, que mar en fuego padeció quebranto, conquistador en el país latino, hasta fundar con alto ejemplo, uno de sus armas, a sus dos extremos. Ahí está el ritmo de Dante. Es decir, sabía perfectamente que ellos sabían que con el ritmo, ¿sí? Que con el ritmo se impacta y la gente puede empezar a leer un lenguaje. Por ejemplo, usted puede ver trucos. Nosotros, a escribir novelas, un personaje, lo sacamos en todas las escenas para que el lector lo vea totalmente. Eso en las artes antiguas usted ve que en la Ilíada, cuando más aparece Aquiles, es cuando lo sacan de la novela. Aquiles se va en el primer capítulo porque está bravo y se va. Y es donde más aparece. Todo el mundo habla de él, porque no está. Y uno dice, ¿qué tanto sabía para utilizar es un artificio? Lo sacó y todo el mundo habla de él. O sea, ellos sabían. Por ejemplo, la antigüedad sabía algo que nosotros no logramos todavía. Usted coge un libro, una novela de un contemporáneo y lee, va 15 páginas y todavía no sabe de qué es el tema. Los antiguos sabían que en los primeros 10 renglones hay que decir de qué es el tema. Alonso Reyes, el crítico mexicano, el más grande, pues, que ha habido en América Latina, dice, yo no sé por qué todo el mundo escribe libros sobre qué trata la Ilíada. La Ilíada no trata sobre la guerra de Troya. Ahí dicen que duró 10 años, pero van a hablar del último año. Y lo dice, pero es que lean y verán. Canta o musa la furia del pálido Aquileo. O sea, ya vea, el primer verso dice, canta la furia de Aquiles. Vamos a leer la rabia de ese personaje. Y el otro dice, canta o musa la furia, la historia de aquel varón de multiforme ingenio. Y la Eneida dice, y la Divina Comedia dice, García Márquez en eso es un gran clásico. García Márquez dice, aunque Fernando Vallejo dice que no dice, pero sí dice. Fernando Vallejo porque odia a Gabo. Pero dice que no, ese tipo no dice nada.
sabe eso y no sabe que me pregunte a mí que yo hice la vaina. Pero si dicen que vos sabe, todos siempre lo dicen. El día que lo iban a matar, mira, ahí entra de una, Nazario se levantó y tal cosa. Los antiguos sabían mucho, pero el que más sabe es Dante. Dante, antes de llegar a Grinchell otra vez, como les digo, es que son muchos temas. Dante le mandó una carta al Can Grande de la Scala, que era su protector en Verona, cuando fue desterrado, y le dijo: mire, yo escribí esta obra y estas son las tres maneras en que se puede leer. La una era la alegoría, la otra era la literaria y la otra la histórica. Yo le digo a los alumnos hoy en día, yo llevo más o menos, yo puedo llevar unos 45 años leyendo la Divina Comedia. Y modestia aparte, me puedo saber unos, no sé, me puedo saber una buena dosis pues estudiada con italiano y sabiendo qué dice cada palabra. Y yo sin embargo no logro abarcar la situación histórica de esa obra. La alegórica, primero pues tendríamos que ver una alegoría, ¿no? Ya lo vimos en clase que es una alegoría. Y luego la literaria, pero digamos que en 700 años de escrita, la Divina Comedia ha propuesto otra lectura. Y es que uno puede aprender a escribir viendo qué es lo que hace Dante. No hay nadie que tenga los artificios tan grandes como para aprender a escribir, para ver qué es lo que tiene que hacer un escritor en la modernidad. Porque ¿quién de ustedes escribe novela? Bueno, tú escribes, pero no sabemos perfectamente qué es lo que hay que hacer. Si uno lee bien la Divina Comedia, uno dice, Dante le enseña a uno. Dante le enseña a uno qué es lo que hay que hacer. Si uno lee bien, o sea, ahí hay una poética. Poética no entendido como poesía, sino como una crítica literaria para decirle a uno, vea, es que esto es lo que hay que hacer. Primero, un gran ritmo. Hay que tener. Segundo, vamos a Guinicelli. Guinicelli entonces escribió, y es la primera de su maestro, ¿no? Aunque Dante no lo conoció porque Dante fue a Bolonia ya a los 18 años y Guinicelli había muerto hacía 7, murió cuando Dante tenía 11, pero de todas maneras había formado el grupo, el Stilnovismo. De ese grupo llegaron una serie de muchachos, Sino de Pistoia, que gran poeta, en una cosa muy monstruosa, Sino de Pistoia, pero el más grande, Guido Cavalcanti. Guido Cavalcanti es el centro de la literatura europea en cierto momento, y a él se le debe, más que a Guinicelli, se le debe la transformación del concepto de amor. Y él va a pelear con el compañero de Dante, 15 años menor que Dante, van a tener un altercado muy grande, porque todos van a querer imitar a Guinicelli. Entonces Guinicelli dice, voglio de ver la mia donna laudare. En realidad voy a hablar de mi mujer. No, mi mujer no en el sentido de matrimonio, no de la dona, pues. La dona, la mujer bella que inspira, ¿no? Yo no sé, habría que preguntarle a las mujeres acá. Hay algo que todavía pasa, que pasaba y seguirá pasando, es que cuando las mujeres pasan, los hombres las miran. Esa es un ejemplo. Bueno, qué bonito. ¿Qué sientes tú cuando te miran? Pues depende de cómo me miren. No, pero digamos que tú no, las mujeres no se dan cuenta, las mujeres me están mirando, pero sigue. No tienes tanto preparo en cómo te miren. Ya te voy a mirar. No, ¿qué se siente? Yo nunca he preguntado eso. ¿Qué siente una mujer cuando la mira? Bueno, se siente, por eso, depende de cómo te miren. O sea, si te miran de una manera agradable, como simpática, y otras veces te miran de una manera grotesca. Entonces, si te miran de manera grotesca, pues te sentís mal. Pero si te miran, pues respetuosamente, pero como con admiración, pues es bien. O sea, Bueno, yo voy a hablar por mí, no hablo por los demás hombres, ellos dirán ahora, pues le pregunto, porque en realidad vale la pena preguntarlo, porque este es uno de los temas grandes de la comedia y de la obra de Dante. Es decir, yo por ejemplo, cuando pasa una mujer, yo puedo diferenciar, yo no sé, pues será por lo que vivo sometido a grandes soledades, porque pues sí, yo soy un hombre que he estado muy solo en el mar, en barcos, he pasado mucho tiempo y cuando veo una mujer yo puedo distinguir entre la energía de una mujer a la cual yo me puedo enamorar. Es decir, yo puedo, por ciertos rasgos femeninos, yo puedo saber que esa persona puede corresponder a un afecto diferente al afecto, digamos, del capitalismo, de las joyas, de que me compren, que me den. ¿Sí? ¿A qué? Al consumo, sí. Ya saben, me dijo a mí que yo no sentía nunca amor porque yo había confundido el amor con la lástima.
está loca, malvada. Entonces yo generalmente puedo eso, pero de todas maneras es el imperio del ojo, ¿no? Es el imperio del ojo el que está mirando a una mujer. ¿Tú te sientes cuando eres una mujer hermosa? No es con Vialina, pero sí, a veces siento esa energía de que me podría enamorar de ella. Claro, me podría enamorar. Hay ciertos seres, y no solamente es por la estética. Yo muchas veces Porque hay unas muy lindas que uno las ve, claro. Yo le decía, mira, una amiga me dijo, ay, ¿cómo miraste a Pelá? Y le dije, no, mira, yo tengo derecho a mirar las mujeres como miro los árboles. Yo hay árboles que muy tan bello. Y ahí nadie me dice que soy morboso. Mira qué ramas tan monstruosas tiene. Yo puedo decir, claro, que no estoy hablando, ¿por qué el árbol sí puede hablar de la mujer? No. Pero hay otra mirada que yo puedo decir. Y estos poetas miran eso. Ese es el gran nacimiento de la modernidad, la mujer cuando pasa. Tanto que el poema de Guinichelli es un poema precioso, es que eso no tiene comparación. Es una lástima que hoy en día la gente no sepa literatura, porque no pueden aprender. Voglio de ver la mia donna laudare. En realidad voy a hablar de mi mujer, de la dona, pues. A sembrarme la rosa de Loguino, y la voy a comparar con rosas y azucenas. Stella Diana esplende de pare. Siempre que en la Edad Media hablan de Stella Diana, me da rabia contar eso porque me como 6 años en averiguarlo. Se habla de Venus, que llamaban Stella Diana. Stella Diana esplende de pare, eso, que la subelo en eso mismo. Verde ribera me sembra el aire, tutti colore de flor sano de vermelho. Y hace el gran poema de la mujer que pasa. Todos los poetas de Europa, pero sobre todo los esquinovistas, que son el grupo de Dante, van a tratar de sobrepasar el conocimiento. Y todos van a escribir poemas a las mujeres que pasan, en la concepción del amor como algo bueno. Pero recuerden que existe un libro en la antigüedad que es el Banquete, donde Sócrates pregunta qué es el amor, y donde interpelan de qué manera Sócrates, y hay alguien que le pregunta, ¿no, Sócrates? ¿Y el amor siempre es bueno? Y bueno, el amor siempre es bueno. Y le pregunta al muchacho, ¿y por qué yo he visto gente llorando por amor en la calle? Si es tan bueno. Entonces Sócrates dice, es que no es el verdadero amor. ¿Y cómo sabemos cuál es el verdadero amor, Sócrates? Esa discusión es muy contemporánea. Porque si algún problema, yo me encuentro todos los días compañeros y compañeras, mayores y pequeños y jóvenes, que tienen problemas con la mujer. Que le están dejando, que la mujer tiene otro, que el novio tiene otro, que la dejó, que salió con nadie, que no, eso es un problema y eso no se acaba de solucionar. Finalmente yo te puedo creer que es verdad lo que dijo Sócrates, que es que en el comienzo éramos hombre y mujer y estábamos tan contentos con ese, porque no necesitamos buscar a nadie más, que nos olvidamos de los dioses y los dioses nos dividieron y dijeron búsquense. Ahí viene el problema. Y entonces viene el problema. Pero digamos que en el siglo XIII, en el siglo XIII se está hablando de esa búsqueda del amor y de esa mirada. Ese poema de Guinichelli es impresionante. Voglio de ver la mia donna laudare, era sembrarmi la rosa de Loghigno. Stella Diana esplende de pare, e so che da suelo e su miglio. Verde ribera me sembra el aire, tutti colori de flor sano de vermelho. Es de todos los colores, pero principalmente de rojo y amarillo. ¿Ah? Y esos colores que mete Guinichelli, son los colores que Dante le va a dar a la Divina Comedia en cierto momento. Borges dice que el verso más grande que se haya hecho en cualquier idioma es cuando Dante sale del infierno y mira hacia el purgatorio, porque Dante decía que se salía del infierno por el oriente, porque él entra por el occidente y sale por el oriente. Entonces dice, ¿sabes cuál es el verso? Que es el verso que Borges decía todo el día. A ver si lo recordamos. El dolce colore de Oriental Zafiro. ¿Ah? Y verdad, cuando uno mira Oriente por la mañana, un dolce colore de Oriental Zafiro. No hay posibilidad, ahí no hay nada. En 14.800 versos, nada le corresponde al lenguaje al azar. Todo es de Dante. Eso es muy grande. Todo es de Dante. Porque uno está escribiendo, yo escribo cuento y novela, y yo sé que hay pedazos que no son míos, no es del lenguaje. Y Borges decía, todo
puede ser un escritor nunca. Donde uno como escritor se dé cuenta que hay algo del lenguaje que usted tiene que manejarlo. Que coger el otro de comienzo. Un dolce colore, el zafiro. Pues ese poema es muy grande. Ese es el poema más grande de la Europa del siglo XIII y el que va a derrotar casi todos los poemas de Shakespeare. Todos los estilnovistas, y una epistoia, Cavalcanti, todos van a hacer poemas a la mujer que pasa. Y aparece el joven Dante, que derrota a todos los concursantes y derrota incluso al maestro Grigio. Y dice: tanto gentile, tanto honesta pare, tan gentil y tan honesta parece la donna mía cuando ella altri saluta, mi novia cuando ella a alguien saluda, che ogni lingua di ventre mando muta e gli occhi non la discondi guardare. Y la vuelve más. El lenguaje es una cámara que rastrea, pero así como el de Guinicelli es una abstracción que habla de va a hablar de una mujer, Dante la pasa delante de nosotros, la pone cerquita de nosotros, al alcance. Tanto gentil y tanto honesta parece, tan gentil y tan honesta parece mi mujer. Cuando ella a alguien saluda, que ogni lingua di ventre manda muta, que las lenguas se enmudecen trémulas. El occhi y los ojos no las discondi guardar, no osan mirarla. Ahí va lo que tú decías, pues te preguntaba, ¿no? Ella sigue. Ella ci va sintiéndose laudare. Ella se va sintiéndose alabada. Benignamente de humildad vestuta, e para que sea una cosa venuta, la cielo en tierra mira con buscare. Ella se va sintiéndose alabada benignamente de humildad vestida, y como si fuera una cosa venida del cielo, mostrando los milagros en la tierra. E para que sea una cosa venuta, la cielo en tierra mira con mostrare. Mostrarse ci paciente a quien la mira, que da agli occhi una dolcezza al cuore, que da desde los ojos una dulzura al corazón. Eso es lo que entiendo. Por primera vez se descifra eso. E perché la sua labia si muove, un espíritu suave, piel de amore, que va diciendo al alma, suspira. Ese es el terceto ya perfecto de la humanidad. No hay nada que hacer. Dante se erige como el primer poeta de Europa, el primer poeta de Italia, porque es que es imposible superarlo. Hoy en día es imposible superarlo. No conozco un poeta tan grande que pueda superar ese soneto. Y se hace renista, ¿no? Tanto gentil, ahí vuelve el mismo la Divina Comedia. Esto está a años de escribir la comedia, pero ya muestra el arte. Tanto gentile, tanto honesta pare la donna mia quando io altri saluta, che ogni lingua de ventre mando muta e gli occhi non la discondi guardare. Ya ci va sintiéndose laudare benignamente de humildad vestuta, e para que sea una cosa venuta, la cielo en tierra mira con mostrare. Mostrarse si paciente a quien la mira, che dà agli occhi una dolcezza al cuore, e para que la sua labia si muove un espíritu suave, piel de amor, que va diciendo al alma, suspira. No, eso es, uno puede decirlo mil y mil y mil, y dice, no puede ser tan bueno. Y miren que el otro es, voglio de ver la mía dona laudare, y a sembrarme la rosa el oblivio. Es bonito, pero es que Dante la revive, la pone así, hace lo que hizo Dios con nosotros. Habla, la transforma, porque antes sabía que era la palabra. Porque entre otras cosas estamos hablando de un católico. Estamos hablando de un católico. Pero eso no es una objeción en Dante. Es algo diferente. Es un católico. Bueno, ese grupo estilnovista pues va a ser perseguido, va a caer prácticamente en un grupo de amiguismo y en un grupo oculto de esoterismo. Se van a volver esotéricos. De ahí que Robert Curtis, uno de los grandes filólogos, dice, pero es increíble que toda la literatura universal haya nacido de un grupo esotérico de amigos, de un grupo reducido. Porque de ahí para allá todos los versos de Dante van a estar unidos al estilnovismo. Yo he encontrado en Borges versos de la Divina Comedia, así puestos así. Lo que me hace pensar a uno es que ese verso de 700 años, para ser puesto ahí, moldeó todo un poema. Porque por coincidencia te lo puede meter, que tenemos este verso aquí.
pensar todo el poema para que él esté ahí, porque él es muy antiguo. Por ejemplo, mire, Borges, date cuenta la historia de un cardenal, de un rey de purgatorio de 1280, que lo traicionaron sus paisanos y lo perseguían. Y él huía, iba atrás de los caballos con las lanzas, y él iba dejando, estaba herido, iba dejando en el prado la sangre. Y Dante dice, huyendo a pie, sanguinando el piano, huía a pie y ensangrentaba el llano. Y Borges, en uno de sus mejores poemas, es un poema donde habla de un antepasado de él que lo traicionaron los gauchos, y le pasa lo mismo, huye, porque lo están buscando. Y Borges dice, zumban las balas en la tarde última, y hay viento y hay cenizas en el viento. Vencen los bárbaros, los gauchos vencen. Yo, Francisco Narciso de la Prida, cuya sangre derramó este continente, con sangre y con sudor, dejando el rostro, huyo hacia el sur, hacia arrabales últimos, como aquel capitán del purgatorio que huyendo a pie se mete en el llano, acosado por la muerte. Mete el terceto sin ningún respeto. No le duele meter el terceto de Dante ahí. Y uno dice, construyó el poema, la rima y la métrica del poema lo construyó a partir del terceto. O sea que uno podría pensar que el estignovismo y el influjo de Dante ha llegado hasta la poesía latinoamericana y hasta Rubén Darío, hasta el modernismo. Porque ese poema, la medida de ese poema de Borges es la medida de toda la obra poética de Borges. Toda la obra poética de Borges suena a esa medida. Zumban las balas en la tarde última y hay viento y cenizas en el viento. Cualquier poema de Borges que cojamos cabe en esa métrica, por eso es estigmatista. Harto de su tierra de España, un viejo soldado de ahí estaba. Y si uno coge, por ejemplo, si uno coge Lejos del mar y de la hermosa guerra, que así el amor lo que perdido alaba, en el camino ciego lo tiraba, los terrosos caminos de la guerra, estigmatismo. Y Nietzsche y Dante. O sea que el influjo del estigmatismo llegó hasta la poesía. Increíble, ¿no? De ese pequeño grupo. Llega hasta Shakespeare y pasa. Porque mire, hagamos un ejercicio cortico. Si la poesía española nace, el cambio de la poesía española del siglo de oro, nace de la influencia de Boccaccio y Petrarca a España. Porque antes de Petrarca y de Boccaccio, eso no, la poesía española era muy chiquitica. Eso era una cosita ahí, autos de fe y esas cosas sacramentales. Pero cuando un embajador que llamaban Navejero fue a España a hablar con los reyes católicos para hacer negocio entre Venecia y España, la reina le dijo, entonces llévese al poeta Boscán y llévese a Fernando González de Oviedo, que era un jovencito, para que ellos puedan escribir las cartas. Y esos tipos estuvieron allá como 5 años y allá se volvieron escritores petrarquistas. Y cuando ellos regresaron a Europa, trajeron la influencia petrarca. Por eso es que va a cambiar, por esa visita. La poesía española por eso va a cambiar. Y uno dice, bueno, es que lo que trajeron no fue Petrarca, trajeron fue Dante. Porque Boccaccio y Dante eran prácticamente los más influenciados de Dante. Boccaccio y Petrarca eran influenciados. Y uno dice otra cosa. Y Chaucer, el gran escritor inglés antes de Shakespeare, era un adicto a Dante. O sea que también la poesía inglesa está Dante y está Virgilio. Yo he encontrado versos totales de Virgilio en la obra de Shakespeare, pero así uno tras otro. Y uno ve a poesía española y una poesía que tiene el mismo ritmo. Ese hombre del casino provinciano que dio a Carancha a recibir un día, tiene mustia en la piel, el pelo cano y ojos velados con melancolía. Eso es totalmente italiano. Increíble, ¿no? Pero ahí está. O sea que el poder de la métrica y el poder del concepto es muy grande. Ahora, ¿cuándo cambia el amor? Eso es lo que le iba a preguntar. ¿No es la métrica misma, los endecasílabos, lo que le dan a dar después ese ritmo? Es la
métrica, pero tiene que ser con el concepto. Es que si el concepto, el concepto del amor, del amor de los cantantes de Provenza es un concepto feudal. Es decir, yo formo parte de una señora que era una reina y que tiene súbditos y tiene castillos, y yo formo parte de una cosa política. Yo le rindo vasallaje a ella. Mientras que en el amor de Dante no, es un amor divino. Y prácticamente que el amor y la amada forman el puente para llegar a la divinidad y para salvarse. ¿De qué trata la Divina Comedia? Claro, hay una comedia finalmente de un tipo que tiene 35 años en el medio del camino de la vida. Lo dice claramente, es más el verso de Boecio. Me lo encontré en las consolaciones de la metafísica, de la filosofía. Me quedé sorprendido. Boecio ha sido, como Dante, preso. Lo van a ejecutar y lo han mandado a una torre preso. Una revuelta de los cristianos, él apoyó a los cristianos contra los judíos y Odorico lo metió preso. Y ahí se consuela escribiendo filosofía y dice, ahora en la mitad de mi vida, en el mes de mi vida, sino que Dante le quita mí y le pone nuestra, que sobraría, porque el que está perdido es él, porque dice el texto. Entonces Dante lo que está es perdido a los 35 años, porque Aristóteles pensaba que que la vida era como un arco que tenía un alto momento y un descenso. Entonces 35 y 35, 70 años. Por aquí ya no sé cuánto habremos pasado ya por la mitad del camino, realmente eso es el camino. ¿Ya? En todo caso, Dante lo que cuenta es eso, y Dante está en las puertas del infierno. Y tiene que salir al paraíso, pasar al purgatorio. Eso es todo lo que va a hacer. Y finalmente los cronistas dicen que duró que la Divina Comedia dura 7 días. No es más. No creen que de años y años, no dura mucho. Hay algo interesante ahí, es que generalmente él está en un hueco y él mira. Y es que el viaje es hacia abajo y luego hacia arriba. O sea, eso es una revolución muy grande porque Dante sabía perfectamente que en el mundo antiguo las epopeyas eran hacia el horizonte. Ulises navega en su barco hacia allá. La Ilíada también, y todas las epopeyas hacia el horizonte. ¿Por qué cambia la coordenada? ¿Por qué es bajando y subiendo? Qué obra tan difícil, y poca gente entraba ahí. Yo me di cuenta de eso después de mucho leer. Aquí pasa algo, ¿por qué no hay movimiento horizontal? Porque no hay tiempo. Nos enseñaron que la obra literaria tiene espacio y tiempo. En Dante es espacio y eternidad, porque ya todos están muertos. No hay vida, ellos están muertos. Ellos están en la eternidad. El único vivo es él. Miren qué cosa tan curiosa. O sea, la literatura se mueve en esas escuelas de literatura en las que yo trabajo. Y en Pereira, en Nueva York, en París, todos hablan de una cosa que les encanta hablar de un término que inventaron, que es el cronotopo. El cronotopo eso es un conceptazo así de... ¿El qué? ¿Crono qué? El cronotopo. Entonces usted viene a poner estudiante que no le presente a uno un trabajo con el cronotopo. Yo les digo, el que me llegue a colocar la palabra maldita esa le pongo uno. No, es que impresionante. Aprenden eso de un tipo ruso, crítico literario que fue muy bueno, Matrin. Y entonces Matrin es, no, la gran pues. No hay escuela de literatura en Colombia que no hable de Matrin, ni el cronotopo. Alejandro López escribió un ensayo sobre mi novela, y entonces de entrada, Matrin y el cronotopo. Es tiempo y espacio. En la aurora boreal. Claro, en aurora, tiempo y espacio. Y entonces, hay escritores que intentan burlarse de eso. Por ejemplo, el topo, el crono puede ser el tiempo y el topo es el espacio. Por ejemplo, Cervantes de entrada llega al espacio, cuyo nombre no quiero acordarme, no quiero, ni dice dónde es. Ahí hay una agresión dura. ¿Ah? Ahora, ¿qué había? Mire, Cervantes sabía una cosa muy grande. Es que cuando él saca el Quijote y lo devuelve, ¿recuerdan? Es porque se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que era un viaje de la oralidad, de dos hablando. Que el Quijote no podía hacer ese viaje y él no podía contarlo si no había otra persona a quien contarlo. Entonces, al
Claro, por eso lo trae para sacarlo con Sancho. Además un imbécil, ¿no? A ver cómo habla un loco lúcido, inteligente con un primate, porque es que Sancho, pues no, todo de otra manera, aunque hay momentos en que hay cosas más sabias que el otro. Pero entonces Cervantes sabía eso. Pero eso lo tomó de dónde? Pues hombre, habían otros que habían hecho un viaje ya también, dos, Dante y Virgilio. Dante sabía desde el comienzo, desde antes de escribir, que eso era un viaje a la realidad y que tenía que hablar todo el tiempo. Ahora, es de una gran sagacidad porque miren, yo no sé qué tanto escriben ustedes, pero si ustedes pasan las 200 páginas de una novela, ustedes se van a dar cuenta que escribe es otro, porque eso parece mentira si uno lo cuenta. Uno lo lee los escritores grandes, a Dostoyevsky, a Tolstoy, a Thomas Mann, y uno dice, pues eso puede ser, pero cuando usted en realidad es un escritor y escribe, uno sabe que hay un momento en que ya resuelve. Y por eso cuando uno se siente y no pasa nada, es que esa persona no salió. Esa persona no le salió a uno, porque es que no es uno el que escribe. Hay otro ser allá adentro que tenemos. Y muchas veces uno dice, bueno, vamos a entrar aquí. No salió, lo dejo metido. Y por eso muchas veces sale y uno siente que salió de hoy sí. Y escribe. Hay una cosa mágica. Y es que yo sospeché, y cuando lea, pues podemos hacer una lectura de la Divina Comedia, pero no muy bien, muy mal. Es que sabe una cosa. Charlie Pineda, ¿saben quién es Charlie Pineda? El rey del norte. El íntimo amigo Andrés Caicedo. Charlie, sí. Filósofo. El filósofo. Sí, bueno, contestémosle que suba para que la vuelta de Cancún. Porque va a dos. Entonces yo lo llamo y vamos a hablar de eso muy interesante. Este es el tipo más sabio que hay en Canadá. Filósofo. Charlie, sí, haga el favor. Es que está grabado.